Hola, vamos a continuar con esta concepción de la célula o este estudio de la célula en el contexto de un organismo multicelular. Veíamos que es muy importante que las células se comuniquen para poder realizar toda esa serie de procesos que necesitaban realizar en forma conjunta. La comunicación celular es un tema muy interesante. Tal vez las células que primero debieron aprender aparentemente a estar en comunicación unas con otras, son las células del tejido epitelial. Esas células están conectadas entre sí, una con otra, por uniones, que están representadas acá en este dibujo, se llaman uniones de tipo GAP. Esas uniones permiten que el contenido del citoplasma de una célula pase a través de estos canales directamente a la célula siguiente. No pueden pasar grandes moléculas, pero pueden pasar iones, pequeñas moléculas que pueden originar comportamientos en la célula vecina. Pueden pasar iones, por ejemplo, de una a otra. Entonces, eso explica, por ejemplo, aquí en esta foto, que no sé si mi imagen está cubriendo parcialmente o no, pero bueno, es un epitelio ciliado. Esas cilias que explicábamos en otro video se tienen que mover, ¿verdad? En este caso, esto es un epitelio ciliado del epitelio respiratorio, para mover mucus, fluido superficial, hacia las vías aéreas superiores. Si estas cilias baten, pero baten para cualquier lado, una célula empuja para allá y la otra célula empuja para el otro lado, no va a haber un movimiento eficiente y el tejido no va a poder funcionar como lo requiere el organismo. Para que exista realmente un transporte eficiente de mucus hacia la vía aérea superior, todos los miles y miles de células que conforman el epitelio ciliado tienen que batir las cilias exactamente en el mismo sentido y además en un determinado ordenamiento produciendo una especie de ola, ¿verdad? Se requiere una sincronización enorme para poder producir ese movimiento de modo ordenado, de modo armónico y darle sentido funcional a ese movimiento. Bueno, de eso se encargan estas uniones, por ejemplo. Pero a partir de esto, que parece bastante antiguo, incluso desde el punto de vista evolutivo, este tema de la comunicación ha evolucionado mucho. Probablemente las primeras en aparecer fueron células capaces de segregar moléculas que llamamos señales. Esas moléculas penetran en el torrente sanguíneo, son distribuidas por todo el organismo. Y algunas células poseen receptores específicos para esas señales. Si esta célula, que llamamos célula blanco, blanco en el sentido de tiro al blanco, ¿verdad? Si esta célula tiene receptores, entonces es una célula blanco de esta señal. Pero al lado puede haber otra célula de otro tejido, de otro tipo, que no tenga receptores. En ese caso, a esa otra célula, esta señal no le va a afectar, no le va a producir nada, porque ella no tiene receptores, ni siquiera se va a enterar que esa señal existe. Pero una vez que esta célula tiene el receptor, entonces, bueno, va a producir un efecto. Y aquí vemos que el tejido, la sangre, ¿no?, constituye el medio por el cual es distribuida la señal por todo el organismo. Este es el tipo de secreción denominada secreción endocrina, es el modelo que usan las glándulas endócrinas en nuestro organismo para que circulen las hormonas en los tejidos. Más tarde, evolutivamente, aparece una especialización, y es que la célula esta que segrega la señal cambia su forma, se estira mucho, a veces incluso nuestro organismo se puede llegar a estirar más de 1 metro de largo, para tener una larga prolongación que termina contactando directa y específicamente a cierta célula que va a ser la célula blanca. ¿Se dan cuenta de la diferencia? En el esquema anterior, la célula segrega la señal
y esta es distribuida por todo el organismo. Baña todas las células, si tienen receptores actúan, si no tienen receptores no les pasa nada. En cambio, en este caso, hay un contacto directo específico de la célula blanca con una distancia extremadamente pequeña, los receptores contactan a la señal, y esto es lo que llamamos un contacto sináptico, que ocurre básicamente en el sistema nervioso. Y esta entonces es una neurona. Existen algunos modelos, digamos, intermedios, que se llaman de neurosecreción. En nuestro cerebro humano tenemos solamente un sector, el hipotálamo, donde existe ese fenómeno neurosecretorio, es decir, de neuronas que eliminan un producto secretorio, no en células blancas, sino en capilares sanguíneos. Pero no nos vamos a referir a ese fenómeno. ¿Cómo es que estas células pueden interactuar unas con otras? Bueno, una célula puede, como comentábamos, emitir señales solubles, que pueden ser hormonas u otro tipo de moléculas. Y estas moléculas solubles van a interactuar sobre receptores que tengan nuestras células blancas. Bien, estas células también generan material extracelular. Esto seguramente ustedes ya lo han escuchado, ya lo han leído, ya lo han estudiado. Las moléculas solubles pueden constituir señales. Ahora yo les voy a comentar algo que tal vez se insiste menos habitualmente. Y es que una célula y otra tienen en su membrana moléculas que pueden interactuar unas con otras, se pueden reconocer, incluso pueden adherirse y pueden formar uniones, pueden reconocerse unas con otras, y estas también pueden generar señales, pueden generar efectos biológicos en estas células. Finalmente, la matriz extracelular también puede generar distintos tipos de respuestas en nuestra célula blanco. Es decir, que las señales que puede recibir la célula y que pueden cambiar su comportamiento, su metabolismo, que se divida o no, que se diferencie o no, cómo lo haga, etc., su forma, cómo acomode su citoesqueleto, etcétera, etcétera, son de tres tipos: moléculas solubles, otras células con las cuales contactan y la matriz extracelular. Todas estas señales extracelulares lo que van a tener en común es que actúan sobre los receptores, que están ubicados en la membrana celular, en la membrana plasmática. Los remito al primero de estos videos. Y a partir de allí, estos receptores van a originar una serie de cambios bioquímicos en la célula blanco que van a terminar produciendo los efectos. Algunas pueden pasar directamente a través de la membrana cuando son pequeñas señales, es decir, pequeñas moléculas chiquitas, liposolubles, que pueden atravesar la matriz lipídica de membrana. Esas pueden entrar directamente, pero son una excepción. ¿Cuáles son estos efectos o cómo es que se pueden producir estos cambios? ¿Qué son estas vías de señalización intracelular? ¿Qué significa? ¿Cuáles son estos mecanismos moleculares que median los efectos biológicos? Bueno, no son infinitos, son tres mecanismos que tiene la célula para controlar su fisiología. Tres mecanismos moleculares. Pese a la variedad enorme de funciones celulares, resulta sorprendente que solamente hay como herramienta molecular para eso tres mecanismos, que son la regulación alostérica, que ustedes seguramente van a estudiar más adelante en sus cursos, cuando estudien algunos elementos de bioquímica, las proteínas G, así llamadas porque se unen a nucleótidos de guanidina, que tienen un ciclo más o menos complejo, y la fosforilación de proteínas. Estos tres mecanismos moleculares son los que controlan básicamente la fisiología celular. La regulación alostérica, no les voy a decir nada ahora. Pero del ciclo de las proteínas G simplemente les voy a contar que en este caso las proteínas pueden unirse a un nucleótido de guanidina, que puede ser el GTP o el GDP. Ellas mismas tienen capacidad para hidrolizar este GTP, haciendo que pierda un fosfato inorgánico y sea ahora unidad difosfato.
pasando de este estado a este estado. Y una vez que está en este estado, puede intercambiar esta molécula de GDP por un GTP fresco, digamos, intercambiar uno por otro y volver a este estado. De modo que este es un mecanismo, como ustedes ven, reversible. Existen dos estados distintos de esta proteína G, según a qué clase de nucleótido, a qué tipo de nucleótido esté unida. Eso hace que cambie ligeramente su conformación y sus propiedades estructurales permiten cambios funcionales. Y esto va a controlar la fisiología, como si fuese la llave de la luz que ponemos para apagar o para prender en un sitio y en otro, ¿verdad? Bueno, aquí también tenemos como un interruptor que está en una posición y en otra posición. Y este interruptor se puede conectar con diferentes cosas. Algo interesante para decir, este proceso es reversible. Si no fuera reversible, no serviría para regular fisiología, porque no nos sirven como mecanismo de regulación mecanismos que solo operen en un sentido, tienen que ser reversibles. Tengo que poder apagar la luz y prender la luz. No me serviría un interruptor que solo prenda o un interruptor que solo apague. Y el otro, final, les comento, mecanismo de regulación fisiológica es la fosforilación de proteínas, que también es un fenómeno reversible. Es algo distinto, covalente. Acá las proteínas pueden ser fosforiladas por la transferencia de un grupo fosfato del ATP. Esto se hace por enzimas específicas que se llaman proteínas quinasas, que son las que adicionan este fosfato a la proteína. No lo adicionan por cualquier aminoácido que tenga la proteína, sino que solo algunos residuos aminoácidos de las proteínas se pueden fosforilar, que son los residuos serina, treonina o tirosina. Entonces, las quinasas que fosforilan proteínas son distintas y hay quinasas de tirosina y quinasas de serina, que se llaman en la jerga rápida tirosina quinasas o serina treonina quinasas. Estos sistemas, entonces, de fosforilación, ¿qué cosas regulan en la célula? Y bueno, miren, sería más fácil hacer una lista de qué funciones celulares no son afectadas, no son reguladas por cambios en el estado de fosforilación. Porque prácticamente todas las funciones celulares que miramos están sujetas a regulación a través de este mecanismo molecular. El cambio de estado de fosforilación de una proteína que pasa de ser fosfoproteína a la forma no fosforilada, estos dos estados median la regulación de enzimas y por lo tanto el metabolismo, proteínas reguladoras de otras funciones, regulan otras quinasas capaces a su vez de producir más cambios en el estado de fosforilación de otras proteínas, regulan el estado de los receptores, esos receptores que reciben la señal. Esos receptores pueden estar más activos, más sensibles, menos sensibles. Se modula la intensidad con que se escuchan esas señales a través de fosforilación. Regulan los factores de transcripción, nada menos que qué genes se van a expresar y qué genes no se van a expresar, que como vimos tenía relación con procesos como la diferenciación celular. Regula la actividad de canales de membrana y bombas de membrana que median el pasaje de iones hacia adentro y hacia afuera de la célula. Y hasta el citoesqueleto, cómo se regula, cómo se configura tridimensionalmente. Todos estos aspectos de la fisiología celular están controlados por proteínas que cambian su estado de fosforilación y por lo tanto por proteínas quinasas. ¿Y quién es el estímulo para controlar esas quinasas? Y bueno, en las células que viven solas, aisladas, en los seres unicelulares, lo que llamamos estrés ambiental. En las levaduras, por ejemplo,
que son individuos unicelulares, bueno, la ausencia de alimento, etcétera, cambios en el pH, bueno, pero no es nuestro caso, porque nosotros no somos unicelulares. En el caso de los multicelulares, señales extracelulares, una hormona, un neurotransmisor, un factor de crecimiento, una linfoquina, etcétera, puede ocasionar todas estas modificaciones. O lo que llamamos controladores del ciclo celular, que son también un tipo específico de señales, que son moléculas que regulan específicamente que la célula entre o no en mitosis o cambie de fases en el ciclo celular. Todo este complejo mundo conduce a lo que se llama la respuesta biológica. Como les decía, las proteínas quinasas pueden ser proteínas quinasas que fosforilan en serina y trionina u otras que solamente lo hacen sobre aminoácidos tirosina. Son muchas, lo cual no es de extrañar, porque si tantas funciones se regulan por quinasas, entonces debe haber muchas quinasas, y así es. Vean ustedes, el 2%, que es muchísimo, prácticamente, de nuestro genoma está dedicado a codificar quinasas. Casi el 30 o más de las proteínas por ciento pueden ser modificadas por fosforilación. Esto también es extremadamente alto. Y muchas veces algunas patologías como el cáncer están claramente vinculadas con fenómenos de pérdida de la regulación de este proceso de fosforilación. La regulación es muy difícil. Vean que si hay tantas quinasas, el 2% de los genes, cada una tiene su propio mecanismo de regulación. Entonces no es fácil decir cómo se regula. Pero podemos hacer un intento. Hay un sitio regulador, un sitio catalítico. El sitio regulador, por lo general, inhibe al sitio catalítico. Pero si le agrego determinado elemento, puedo hacer que ese sitio regulador se aleje, se libere y, por lo tanto, el sitio catalítico pueda funcionar y la enzima quede activa. ¿Quién puede ser este elemento regulador? Bien, puede ser, por ejemplo, un receptor, puede ser lo que llamamos un segundo mensajero, pueden ser ciclinas, que son proteínas que regulan el ciclo celular, o puede ser regulado por fosforilación. En el ciclo celular, las quinasas que están inactivas pueden verse activadas por la unión con estas ciclinas, que son proteínas que se sintetizan para activar específicamente quinasas cuando la célula se va a dividir. Otra forma de regulación de quinasas, de activación de quinasas, es unir al sitio regulador alguna molécula muy pequeña, como nucleótidos, lípidos pequeños, moléculas en general muy simples, fácilmente difusibles, que van a producir la modulación alostérica de la proteína y van a abrirla, digamos, y a producir su activación. En otro caso, las proteínas quinasas, ellas mismas son receptores y al unirse con una señal extracelular se activan. Y finalmente algunas de ellas son activadas porque el sitio regulador y a veces el sitio catalítico, a su vez son fosforilados por otras quinasas, lo cual es algo un poco más complejo de explicar. Sí es interesante saber que hay dos grandes maneras en que estos sistemas trabajan. En un sistema, una señal actúa sobre un receptor y este receptor, a través de otras moléculas intermediarias, genera la síntesis de moléculas llamadas segundos mensajeros que se sintetizan en gran concentración, que difunden por todo el citoplasma y que afectan muchas quinasas, muchas proteínas y por lo tanto va a haber un fenómeno de amplificación de la señal. Y otro gran modelo, otro gran sistema en el cual la señal actúa sobre un receptor, pero este receptor activa a una proteína, la cual activa a otra específicamente, a otra, es decir, que hay como si fuera un castillito, piezas de dominó que una va empujando a la siguiente, y esto va cayendo molécula a molécula hasta llegar a esa señalización, a ese blanco final, y esto se llama señalización en cascada. La diferencia es que acá, una vez que esto comienza, una vez que esto se activa, es muy difícil de regular.
En cambio aquí, cada uno de estos pasos se puede activar, se puede potenciar, se puede inhibir, se puede frenar en el momento que lo desee. Estos sistemas de señalización en cascada son mucho más complejos, pero son mucho más seguros, mucho más finos, mucho más regulados, y la célula los utiliza sobre todo para definir proliferación, diferenciación, que son cosas, son funciones en las que le va la vida, no solo a la célula, sino también muchas veces al organismo. Entonces, esta célula, así con forma de huevo frito, que en general les van a dibujar muchas veces, nosotros vamos a dibujar muchas veces, diciendo, bueno, esta es una célula, eucariota, acá está el núcleo. Hemos visto a lo largo de estos videos que en realidad tiene una estructura bastante más compleja. Tiene compartimientos, tiene membranas internas, en cada uno de esos compartimientos están ocurriendo distintas funciones. Hay además un tránsito de materiales extremadamente complejo entre esos compartimientos membranosos, pero además lo que no es compartimiento membranoso también está estructurado y está mantenido y está organizado en torno a todos estos elementos que formaban el citoesqueleto. A su vez, estas células con esta estructura tienen que sufrir en los organismos multicelulares como el nuestro cambios y modificaciones a través de procesos de proliferación, diferenciación, movimiento, migración, interacción entre ellas, y todo esto ocurre en forma simultánea, dando a esto una enorme complejidad que la verdad es que aún hoy, después de siglos de estudiar estos fenómenos, y a nosotros, que hace muchos años que nos dedicamos a leer y estudiar estos temas, nos siguen maravillando por su eficiencia, por su complejidad enorme, por la manera en que se van produciendo. Nos siguen pareciendo realmente asombrosos. Todos estos mecanismos moleculares los conocemos cada vez más. Y hay algo muy interesante que es propio de la biología celular y molecular contemporánea. Y es que antes pensábamos que lo que se estudiaba en un cierto organismo correspondía a ese organismo y nada más. Pero en realidad desde hace ya 20 o 30 años está bastante claro que las células en los eucariotas han evolucionado de modo que organismos que son muy divergentes desde el punto de vista evolutivo conservan moléculas y conservan mecanismos moleculares para hacer las mismas funciones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las levaduras, los nematodos, los moluscos, los artrópodos, todos los elementos que vamos estudiando, moléculas y mecanismos para saber cómo se dividen, cómo se controla el ciclo, qué es lo que explica la muerte de las células, cómo se regula el ciclo celular, cómo se diferencian, cómo son los cambios metabólicos, se aplican también a los mamíferos. Mucho de lo que sabemos sobre incluso patologías humanas lo hemos aprendido estudiando levaduras, o estudiando babosas, o estudiando gusanitos. Por lo tanto, nadie se desespere si está estudiando medicina, por ejemplo, que diga, yo quería estudiar medicina y me están explicando la fisiología de la babosa. Porque si usted estudia esto, en realidad lo que estamos estudiando básicamente es lo mismo. Lo que pasa es que aquí muchas veces los ejemplos son más sencillos. Y bueno, y mamíferos incluyendo al humano, incluso organismos que podríamos considerar tan divergentes como Keith Richards o Harry Stahl, comparten también moléculas y mecanismos moleculares este, para todos estos procesos. Bueno, así que con este pequeño chiste final, me despido y bueno, seguimos en el próximo video. Que pasen muy bien.